Hello, everyone. Welcome to today's live broadcast, New Specificities in the Antiphospholipid Syndrome, the Importance of Testing for PSPT and Anti-Beta-2 Domain 1 Antibodies. I am Brenda Kelly Kim of LabRoots, and I'll be your moderator for today's event. We are delighted to bring you this educational web seminar presented by LabRoots and sponsored by Inova Diagnostics. Inova Diagnostics is a privately held company headquartered in San Diego, California. The company was founded in 1987 and has over 360 team members around the world. We are leaders in the development and commercialization of new autoimmune technology and diagnostic markers. For more than 25 years, the Inova Diagnostics team has collaborated with clinical researchers to develop biomarkers that help advance the care of autoimmune disease patients. We are redefining autoimmunity, leveraging our innovative spirit to deliver solutions that anticipate the needs of laboratories and improve the efficiency and quality of testing. For more information, please visit www.inovadx.com. We have a few important announcements before we begin. This webcast is designed to be interactive, and we encourage you to ask questions during the event. You can submit your questions by typing them in the Q&A box, which can be found by clicking on the green Q&A button at the lower left of the presentation window. We'll try to answer as many questions as we can. You can enlarge the slide window by clicking on the screen icon in the lower right-hand corner of the slide window. If you have any technical problems viewing or hearing this presentation properly, please click on the support button at the top right of your presentation window or submit your question through the green Q&A button on the lower left. We'd now like to introduce today's speaker, Dr. Maria Laurel Bertolacini, who was born in Rosario, Argentina, where she graduated from the medical school at the National University of Rosario. She joined the lupus unit in 1996 as a clinical research fellow. In 2004, she was awarded her PhD degree by King's College London. Dr. Bertolacini is the managing editor of Lupus, an international journal. She's the co-chair of the Standardization Subcommittee on Lupus Anticoagulant Antiphospholipid Antibodies at the International Society for Thrombosis and Hemostasis, chairman of the Antiphospholipid Syndrome Laboratory Diagnostics and Trends Task Force, and executive committee member of the Antiphospholipid Syndrome Alliance for Clinical Trials and International Networking, APS Action. Dr. Bertolacini has published 84 peer-reviewed papers, 2 books, 11 book chapters, and presented more than 85 abstracts at national and international meetings. I will now turn it over to Laura for her presentation. Muchas gracias por la presentación. En los próximos 20 minutos voy a compartir con ustedes los datos disponibles en cuanto a la importancia de testar para los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina y anticuerpos antidominio 1 de la beta-2 glicoproteína 1. Como todos ustedes saben, en la clínica los test más importantes son aquellos que detectan los anticuerpos anticardiolipina, los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. Estos test son los mejores disponibles, son clínicamente útiles en la mayoría de los casos, son aquellos utilizados por la gran mayoría de los laboratorios, pero no reconocen el amplio rango de especificidades de los anticuerpos antifosfolípidos. Por ello, hay siempre mayor interés en descubrir nuevas especificidades. Como también muchos de ustedes saben, los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 han sido el foco de estudio en el síndrome antifosfolípido en los últimos tiempos, desde que se demostró en los estudios tempranos que son anticuerpos más específicos que aquellos dirigidos contra la cardiolipina. Hoy sabemos que la beta-2 glicoproteína 1 es un anticoagulante natural y es un requisito esencial para discriminar los anticuerpos anticardiolipina patogénicos de aquellos no patogénicos. La beta-2 glicoproteína 1 está formada por 5 dominios, siendo el dominio 5 aquel que permite la unión a los fosfolípidos y el dominio 1, generalmente escondido dentro de la molécula, se expone luego de que la beta-2 sufre un cambio conformacional. Entonces, en busca del epitope para estos anticuerpos anti-beta-2,
se describieron anticuerpos dirigidos contra todos los dominios de la beta 2. Sin embargo, el interés se centró en aquellos dirigidos contra el dominio 1, ya que la gran mayoría de los estudios reportaron este sitio como el sitio de unión de los anticuerpos anti-beta 2. En el 2005, el grupo de Delat describió la existencia de dos tipos de anticuerpos anti-beta 2, aquellos que reconocían el dominio 1, que tenían actividad de anticoagulante lúpico y que se asociaban con trombosis, y otro grupo de anticuerpos de reactividad heterogénea dirigida hacia todos o casi todos los dominios. También se publicaron varios trabajos en cuanto a el significado clínico de estos anticuerpos, y uno de los más importantes lo publicó también el grupo de Bas-Delat en el 2009, donde demostraron que en pacientes con beta-2-glicoproteína 1, el 55% tenía también anticuerpos antidominio 1. De estos pacientes, el 83% tenía historia de trombosis y también reportaron una asociación con complicaciones obstétricas. En un estudio en el 2011 del grupo del profesor Pengo, mediante estudios de inhibición, demostraron que aquellos pacientes que tenían beta-2-glicoproteína 1, los anticuerpos estaban dirigidos contra el dominio 1 de la molécula, y aquellos pacientes de alto riesgo que presentaban positividad triple para los anticuerpos antifosfolípidos tenían títulos más altos de anticuerpos antidominio 1 que aquellos con doble positividad, positividad simple o los controles. En un estudio publicado hace un par de semanas en Arthritis and Rheumatology, el grupo de Andrioli et al. Demuestra que los anticuerpos antidominio 1 son la especificidad preferencial para los anticuerpos anti-beta 2 en comparación a aquellos dirigidos contra el dominio 4 o 5 de la molécula, sugiriendo que son un biomarcador útil para el antifosfolípido. Lo que es más importante es la demostración de que estos anticuerpos antidominio 1 son capaces de inducir trombosis en un modelo animal. Como pueden ver en esta diapositiva a la izquierda, los animales que fueron inyectados con anticuerpos antidominio 1 presentan trombos más grandes que aquellos inyectados con inmunoglobulina humana normal. Y también aquellos animales que fueron inyectados con anticuerpos antidominio 1 presentaron una mayor actividad de factor tisular en el endotelio de la carótida. En un estudio reciente en un grupo de pacientes con síndrome antifosfolípido negativo, también pudimos demostrar que los anticuerpos antidominio 1 pueden ser útiles, ya que demostramos que el 7% de pacientes que eran negativos para otros anticuerpos, pero que tenían eventos trombóticos y ninguna otra causa para estos eventos trombóticos, presentaron anticuerpos antidominio 1, sugiriendo que podrían ser un marcador también en el síndrome antifosfolípido seronegativo. La protrombina es otra molécula blanco de los anticuerpos antifosfolípidos. Como todos saben, es una proteína plasmática que se presenta en una concentración de 2.5 micromoles por litro. La protrombina es parte de la cascada de la coagulación, se activa por el complejo protrombinasa a trombina, y la trombina activa la proteína C y junto a la proteína S inhiben al factor 5 y al factor 8. Hay dos formas de detectar los anticuerpos antiprotrombina, y aquí es donde una analogía con los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 ha sido descrita. La protrombina debe ser expuesta en una superficie apropiada, negativamente cargada,
lo cual ayudaría a la molécula a sufrir un cambio conformacional exponiendo el neoepitope. Hay dos formas, como dije antes, una es pegando protrombina en placas irradiadas que ofrece la superficie negativa y otra pegando protrombina a fosfatidilcerina que ofrece la superficie negativa y permite a la molécula sufrir el cambio conformacional. En nuestros estudios tempranos del 2005 demostramos que los anticuerpos antiprotrombina en fase sólida y aquellos dirigidos contra antifosfatidilcerina, como pueden ver a la izquierda y a la derecha respectivamente, se asociaban con trombosis. Estos anticuerpos se encontraron más frecuentemente en pacientes con trombosis que en aquellos sin trombosis. Lo que nos sorprendió es que cuando tratamos de correlacionar estos anticuerpos, si bien muchos pacientes presentaban antiprotrombina y antifosfatidilcerina protrombina, otros muchos pacientes tenían un anticuerpo o el otro, sugiriendo que son dos subpoblaciones de anticuerpos independientes. Lo que es más importante, demostramos que los anticuerpos antiprotrombina no interfieren con el nivel de protrombina en plasma y tampoco interfieren con la actividad de la protrombina como antígeno. Entonces, estos anticuerpos no interfieren con la función de protrombina. ¿Qué sabemos de los epitopes de los anticuerpos antiprotrombina? Bueno, poco o nada, probablemente sean heterogéneos. ¿Dónde se unen estos anticuerpos? La verdad es que no sabemos mucho, puede ser a la pretrombina 1, al fragmento 1, al fragmento 1-2. Nuestros estudios preliminares muestran que los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina son incapaces de reconocer el fragmento 1 cuando pegamos fragmento 1 en fase sólida. Esto podría deberse a dos motivos. Uno, que el epitope no está ubicado dentro del fragmento 1, o que estos anticuerpos serían incapaces de reconocer el epitope en ausencia de la molécula entera de protrombina. Entonces, tenemos dos anticuerpos que son diferentes, que tienen características inmunológicas diferentes. Del epitope no sabemos mucho, pero ¿qué sabemos del significado clínico de estos anticuerpos? Entonces, en un intento de entender cuál es el significado clínico de los anticuerpos antiprotrombina y aquellos antifosfatidilcerina protrombina, diseñamos una revisión sistemática de la literatura. Como pueden ver en esta diapositiva, cuando evaluamos los trabajos disponibles en anticuerpos antiprotrombina en fase sólida y trombosis, vimos que hay un amplio rango de asociaciones. Muchos estudios describieron una asociación entre la presencia de estos anticuerpos y trombosis y otros no pudieron confirmarla. Cuando analizamos los datos disponibles de antifosfatidilcerina protrombina, la gran mayoría de los estudios demostró una clara asociación entre la presencia de estos anticuerpos y trombosis, y esta asociación fue presente en el 100% de los trabajos cuando hablamos de trombosis venosa, como pueden ver a la derecha de la pantalla. Otra de las preguntas importantes es la asociación entre los anticuerpos antiprotrombina y la actividad de anticoagulante lúpico. Una descripción de un paciente en el año 1959 ya hablaba de la presencia de anticuerpos antiprotrombina en un paciente con hipoprotrombinemia y prolongación de los tiempos de coagulación. En 1991, un trabajo de Beavers et al. También sugiere que los anticuerpos antiprotrombina son un cofactor para el fenómeno de anticoagulante lúpico. El grupo del profesor Atsumi estudió un grupo de pacientes positivos para los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina y describió que el anticoagulante lúpico era positivo en el 95% de los casos. Estos resultados hicieron sugerir
que quizás los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina podrían servir como un test confirmatorio para el anticoagulante lúpico. Y esta es un área todavía muy debatida. Nosotros diseñamos un estudio en pacientes con y sin anticoagulante lúpico y estudiamos la prevalencia de los anticuerpos antiprotrombina en fase sólida y aquellos dirigidos contra fosfatidilcerina protrombina. Si bien vimos que ambos anticuerpos eran más frecuentes en pacientes con anticoagulante lúpico positivo que en aquellos negativos, los anticuerpos estaban presentes en ambos grupos. Cuando hicimos regresión multivariada para analizar trombosis y complicaciones obstétricas, vimos que los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina y no los anticuerpos antiprotrombina en fase sólida eran un factor de riesgo independiente para trombosis y esto era independiente de la presencia de de anticoagulante lúpico, sugiriendo que estos anticuerpos son totalmente independientes uno del otro. En un estudio siguiente decidimos evaluar 23 combinaciones de anticuerpos para evaluar la precisión diagnóstica de los anticuerpos antifosfolípidos. En esta diapositiva es solo para mostrar algunas de las combinaciones que fueron evaluadas en este estudio. Nuestros resultados mostraron que la combinación del anticoagulante lúpico, anti-beta-2-glicoproteína 1 y antifosfatidilcerina protrombina nos dio una mejor precisión diagnóstica, no solo para el síndrome antifosfolípido en su totalidad, sino también cuando evaluamos trombosis y complicaciones obstétricas independientemente. Esta combinación incluso fue mejor, o la precisión diagnóstica fue mejor que aquella obtenida con los test de laboratorios que actualmente forman parte de los criterios para la definición de síndrome antifosfolípido. Lo que es más importante es que vimos que el riesgo de trombosis aumenta con el número de anticuerpos y este riesgo está dado por la presencia o la sumatoria de diferentes anticuerpos. Pero ¿cómo medimos riesgo? Y esta es una pregunta que es muy importante para la clínica. Entonces, en un intento de conseguir una forma de estratificar a estos pacientes a riesgo, diseñamos lo que llamamos el score global del síndrome antifosfolípido. Este score derivó de la combinación de factores de riesgo independientes en una cohorte de pacientes con lupus. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, dentro de los 6 criterios encontrados como factores de riesgo independientes, 4 de ellos son anticuerpos antifosfolípidos, incluyendo antifosfatidilcerina protrombina. Entonces, ¿qué hicimos con este score? Este score fue validado en un grupo de pacientes con lupus y en este grupo de pacientes aplicando el score fuimos capaces de discriminar a aquellos pacientes con trombosis de aquellos sin trombosis. El score fue también probado o utilizado en un grupo de pacientes con síndrome antifosfolípido primario. En este grupo, como pueden ver abajo a la izquierda, el score fue capaz de discriminar entre aquellos pacientes que tenían trombosis y aquellos que tenían complicaciones obstétricas, pero más importantemente, el score discriminó aquellos pacientes que tenían recurrencias de aquellos que no tenían recurrencias. El score también se utilizó en una cohorte prospectiva, donde vimos que un aumento en el score de más de 3 puntos durante el follow-up era un marcador de riesgo de trombosis. El porcentaje de pacientes libres de trombosis durante el follow-up era estadísticamente menor en aquellos donde el score variaba
3 puntos o más. ¿Qué sabemos de la patogenicidad de estos anticuerpos antifosfatidilserina protrombina? El grupo del profesor Atsumi describió que estos anticuerpos inducen la expresión de factor tisular in vitro y similarmente a los anticuerpos anticardiolipina o a los anticuerpos anti-beta 2, inducen activación celular por la vía del MAP kinase. Nuestro grupo tiene datos de modelos animales, un modelo de la ligadura de la vena cava inferior, donde demostramos que aquellos animales inmunizados con anticuerpos antifosfatidilserina protrombina inducen un trombo más grande que aquellos con IgG normal humana. Lamentablemente estos datos están bajo embargo y no los puedo compartir con ustedes, pero más está por venir. Entonces, en conclusión, en cuanto a los anticuerpos antidominio 1, sabemos que los estudios transversales y retrospectivos muestran que los anticuerpos antidominio 1 están asociados con trombosis y complicaciones obstétricas. Importantísimo que en modelos animales se ha demostrado la patogenicidad de estos anticuerpos antidominio 1. Lo que no sabemos todavía es la frecuencia de pacientes positivos para antidominio 1 y negativos para beta 2, y esto es un área que está bajo investigación, y el valor de los anticuerpos antidominio 1 como el único anticuerpo aún no está determinado. En cuanto a los anticuerpos antifosfatidilserina protrombina, sabemos que los anticuerpos antifosfatidilserina protrombina, pero no aquellos que se detectan en fase sólida, son factores de riesgo independiente de trombosis. Estos anticuerpos son independientes de la presencia del anticoagulante lúpico, y junto al anticoagulante lúpico y a los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, los anticuerpos antifosfatidilserina protrombina ofrecen la mejor precisión diagnóstica para el síndrome antifosfolípido. Nosotros creemos que incluyendo a los anticuerpos antifosfatidilserina protrombina como un criterio de laboratorio para el síndrome antifosfolípido, podemos lograr una performance diagnóstica mejor y un mejor asesoramiento del riesgo trombótico. Lo que es más importante y el mensaje que quiero que hoy se lleven a casa es que la visión clínica de los anticuerpos antifosfolípidos ha cambiado rotundamente, que el valor de los anticuerpos antifosfolípidos ha crecido desde ser simples marcadores de una patología a convertirse en factores de riesgo, y este riesgo está asociado a la presencia y posiblemente no a los títulos de los anticuerpos. Muchas gracias por su atención. Presentation. Before we get started on the question and answer session, I would like to remind our audience how to submit questions. You can submit your questions by typing them in the green Q&A box, which can be found by clicking on the green Q&A button at the lower left of the presentation window. We'll try to get to as many of your questions as we can. Laura, I believe we do have our first question ready for you. Muchas gracias a todos por su presencia hoy. Tengo un par de preguntas. Voy a empezar por la primera. ¿Cuánto afecta a la cascada de la coagulación en los pacientes con anticoagulante lúpico positivo? Bueno, sabemos que los tiempos de coagulación están prolongados in vitro con el anticoagulante lúpico. Sin embargo, no se han demostrado deficiencias de factores asociados en pacientes con anticoagulante lúpico. En lo que respecta a los anticuerpos antifosfatidilserina protrombina, como les mostré en algunas diapositivas al principio, estos anticuerpos no tienen ninguna inhibición o no tienen efecto inhibitorio ni en los niveles de protrombina ni en la función de protrombina, por lo que no afectan la cascada de la coagulación. La segunda pregunta es
¿qué pasa si un paciente da positivo para anticuerpos lúpicos pero no tiene síntomas de lupus o no tiene la enfermedad? Bueno, esto es un poco una confusión que hay por causa del uso de un nombre incorrecto para el anticuerpo. El anticoagulante lúpico se llamó así porque se vio inicialmente, más frecuentemente, en pacientes con lupus que tenían una prolongación in vitro de los tiempos de la coagulación y se le dio el mal nombre de anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico no está relacionado al lupus, puede darse en pacientes que tienen, o se da en pacientes que tienen síndrome antifosfolípido sin necesariamente tener lupus, por lo que es un nombre errado que crea mucha confusión. El anticoagulante lúpico es una prolongación in vitro de los tiempos de la coagulación y no está o no se asocia o no es un marcador de lupus como enfermedad, de lupus eritematoso sistémico. Otra de las preguntas que tengo es si los pacientes con antidominio 1, ¿qué tipo de problemas de coagulación pueden tener? Bueno, se ha descrito que estos anticuerpos antidominio 1 en algunos casos presentan función de anticoagulante lúpico. Cuando se usa este anticuerpo en estudios in vitro se produce una prolongación de los tiempos de la coagulación. En general, estos anticuerpos antidominio 1 son marcadores del síndrome antifosfolipídico, por lo que pacientes que tienen antidominio 1 en general tienen historia de trombosis o historia de complicaciones obstétricas que no pueden ser explicadas por otros anticuerpos o otras patologías. Creo que estas son casi todas las preguntas que tengo al momento. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo interpretaríamos un anti-beta-2 glicoproteína IgG A o M positivo con un anticuerpo anticardiolipina IgG A o M negativo y anticoagulante lúpico negativo? Bueno, hasta el 2006, los únicos anticuerpos que formaban parte de los criterios de definición del síndrome antifosfolípido eran los anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico positivo. Sin embargo, se empezaron a describir muchos casos de pacientes que eran negativos para estos anticuerpos, pero eran positivos para anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1. Por lo que hoy se considera que los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 son parte de los criterios de definición del síndrome antifosfolípido y los pacientes que tienen anticuerpos anti-beta-2, aunque sea en ausencia de anticuerpos anticardiolipina o anticoagulante lúpico, pueden ser considerados como pacientes con síndrome antifosfolípido. Lo importante es que estos anticuerpos sean persistentes, que perduren en el tiempo. ¿Alguna pregunta? Otra más. ¿Pueden presentar dominio 1 positivo con beta-2 glicoproteína 1 negativo? Bueno, eso es algo que estamos empezando a ver ahora, sobre todo con la nueva tecnología de la quimiluminiscencia. Hay kits disponibles para medir anticuerpos antidominio 1. Esta técnica de quimiluminiscencia es mucho más sensible o sensitiva que el ELISA, por lo cual algunos pacientes pueden presentar anticuerpos antidominio 1 en ausencia de los anticuerpos anti-beta-2. Hay algunos estudios descritos en formato de abstract donde demuestran que algunos pacientes también son positivos para dominio 1 en ausencia de beta-2, y esta es un área que estamos investigando para ver cuál es el verdadero significado clínico de en aquellos pacientes que tienen anticuerpos antidominio 1 en ausencia de beta-2 glicoproteína 1. Otra pregunta.
si podríamos encontrar anti-beta 2 total negativos con antidominio 1 positivo. Bueno, como les dije anteriormente, están empezando a salir descripciones en la literatura de pacientes que tienen antidominio 1 en ausencia de beta 2. El significado no es muy claro. En muchos casos se ha usado la técnica de quimioluminiscencia, que es mucho más sensitiva que el ELISA. Veamos si hay alguna pregunta más. Entonces, ¿cuál sería la desventaja de estar usando beta-2-glicoproteína 1 y no antidominio 1? Bueno, no hay una desventaja en usar beta-2-glicoproteína 1 al momento, porque es poco lo que sabemos de los anticuerpos antidominio 1. Sabemos mucho más de los anticuerpos anti-beta 2, que son específicos, que son sensibles, son de fácil adquisición, están disponibles en el mercado, todos los laboratorios tienen acceso, por lo que al momento son los anticuerpos antidominio 1 los que se dejarían más para investigación. Probablemente en esta lucha de tratar de buscar o de encontrar anticuerpos que son más específicos, probablemente, posiblemente, los anticuerpos antidominio 1 se utilicen más en unos años. Por ahora son anticuerpos de investigación y hay mucho trabajo todavía por hacer antes de tomarlos dentro de los criterios o para la clínica, la rutina clínica. Se pueden utilizar, se pueden medir estos anticuerpos, tanto anti-beta-2-glicoproteína 1 y antifosfatidilcerina protrombina durante la crisis trombótica. La heparina puede interferir en su medición. Bueno, eso es algo que no sabemos. Hay trabajos muy tempranos del grupo de Alarcón-Segovia, donde muestran que durante el episodio agudo trombótico, los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 disminuyen en sus niveles y en algunos casos hasta desaparecen. Sin embargo, hay muy pocos estudios hechos durante la trombosis aguda y en fosfatidilcerina protrombina no sabemos en realidad cómo se comportan estos anticuerpos durante la crisis aguda. Si la heparina interfiere con estos anticuerpos, tampoco ha sido estudiado, eso es un campo que se está estudiando al momento. ¿Cuál es el estado de revisión de los criterios actuales para el síndrome antifosfolípido? Bueno, esto es algo que se va a discutir en la reunión de Estambul el año que viene, donde se realiza el Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolípidos. Hay un grupo de estudio de los criterios para la definición del síndrome antifosfolípido y hay algunas expectativas de cambio. Sin embargo, esto recién se va a discutir completamente y las recomendaciones se van a dar después de septiembre del año que viene. ¿Cuál es el mejor método para determinar estos anticuerpos en el laboratorio clínico? Bueno, la gran mayoría de estos anticuerpos hay kits de ELISA disponibles y se pueden conseguir, son kits comerciales que han sido validados por varios laboratorios, tanto los antidominio 1 como los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina se pueden detectar con estos kits. ¿Es útil hacer seguimiento con qué periodicidad de los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1? Bueno, no hay muchos datos que demuestren que si los anticuerpos desaparecen el riesgo disminuye. En realidad, lo que es importante es demostrar la persistencia de los anticuerpos para hacer un diagnóstico claro. Una vez que el diagnóstico está hecho, no hay necesidad de hacer un seguimiento estricto. Sabemos que los anticuerpos antifosfolípidos fluctúan, que es parte de su historia natural. Sin embargo, cuando estos anticuerpos desaparecen, no hay estudios que garanticen que el riesgo disminuye. Otra pregunta,
es prudente considerar la prueba de anticoagulante lúpico por prueba de coagulación en estudio de rutina para diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. En realidad, el anticoagulante lúpico no es una prueba que se utiliza para el diagnóstico de lupus, es una prueba, como dije antes, que se utiliza más que nada para el diagnóstico y para descartar o confirmar la presencia de síndrome antifosfolipídico. El anticoagulante lúpico forma parte de la rutina en pacientes con lupus en muchos centros, ya que los pacientes con lupus en un 30% tienen anticuerpos antifosfolípidos, pero no es una prueba que se necesite para el diagnóstico de lupus per se. O sea, el anticoagulante lúpico es un marcador y es un anticuerpo diagnóstico del síndrome antifosfolípido y no está relacionado con el diagnóstico de lupus. Cree que el dominio 1 y o los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina se van a incluir en las nuevas recomendaciones internacionales. El dominio 1 probablemente no al momento, posiblemente en el futuro. Los datos disponibles en cuanto a los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina indicarían que estos anticuerpos son importantes y y ayudarían al diagnóstico y sobre todo a la evaluación del riesgo en los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Si los van a incluir en las nuevas recomendaciones internacionales es algo que se va a decidir en el Congreso de Estambul. Sin embargo, yo creo que hay muchos datos que sugieren que incluyendo estos anticuerpos, los fosfatidilcerina protrombina, serían de gran ayuda en la clínica, en el monitoreo y en el seguimiento de los pacientes con síndrome antifosfolípido. ¿Qué tratamiento se le da a estos pacientes? Bueno, el tratamiento es el tratamiento base para el síndrome antifosfolípido, dependiendo de las manifestaciones clínicas, anticoagulación, hidroxicloroquina, estatinas, depende, eso es una decisión del clínico tratante. El tratamiento de base para el síndrome antifosfolípido al momento es anticoagulación, posiblemente de por vida, pero depende del caso clínico particular y del juicio del clínico que él atiende. Hay otra pregunta. ¿Recomienda usted el uso de anticuerpos IgA, anticardiolipina o anti-beta-2 glicoproteína 1? ¿En qué porcentaje de pacientes es la IgA el único anticuerpo? Bueno, hay varios estudios en la literatura, incluso hay estudios de nuestro centro focalizados en el significado clínico de los anticuerpos anti-IgA. Estos anticuerpos solos son muy poco frecuentes, alrededor del 2 o 3% de los pacientes con síndrome antifosfolipídico tienen anticuerpos de clase IgA. Los anticuerpos de clase IgA en general se presentan junto a los IgG o los IgM, por lo que no se le ha dado mucha importancia. Hay incluso estudios de Michelle Petri, donde ella le da mucha importancia a los anticuerpos de clase IgA. Estos anticuerpos también están presentes en algunas etnias mucho más frecuentemente que en otras, por ejemplo, la población afrocaribeana o afroamericana y los japoneses tienen muchos más anticuerpos de clase IgA, no en todos los casos están asociados con manifestaciones clínicas, por lo que yo diría que estos anticuerpos se deben reservar solo para aquellos pacientes en los que no se encuentra ninguna otra causa de las manifestaciones clínicas y la IgA podría dar una información aditiva. De lo contrario, IgA en la mayoría de los casos va asociada a IgG e IgM, por lo que se detectan en el laboratorio corriente.
¿El método de medida es igual en clínica y en investigación o hay diferencias económicas? Bueno, me imagino que esta pregunta se refiere a qué es lo que utilizamos en el laboratorio. El ELISA, en la gran mayoría de los laboratorios utilizan kits comerciales, utilizan la técnica de ELISA. En investigación, nosotros en nuestro laboratorio utilizamos una técnica in-house, no usamos kits comerciales, pero todos estos kits y casi todos los laboratorios que se focalizan en síndrome antifosfolípido han hecho validaciones midiendo estos anticuerpos utilizando su técnica local, con los kits, etcétera. No creo, no debería haber diferencias en la clínica y en investigación. Otra pregunta, ¿se deben de realizar todo el perfil en el diagnóstico de síndrome antifosfolípido? Bueno, lo que se sugiere hoy es que se midan al menos anticuerpos anticardiolipina, IgG, IgM, anticoagulante lúpico y anticuerpos anti-beta 2, IgG, IgM para el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico. Aquí hay otra pregunta. Comentabas que el nivel de positividad no influye en el factor de riesgo, sino que hay que tener en cuenta la presencia o la ausencia, pero dentro del mismo paciente una variación del nivel puede ser indicativo de algo. En realidad el concepto de los anticuerpos antifosfolípidos ha cambiado mucho en los últimos años. En un principio se utilizaban solo como marcadores de enfermedad, solo para hacer el diagnóstico. Hoy sabemos que la presencia de los anticuerpos es un factor de riesgo independiente y hay muchos estudios que confirman esta nueva característica de los anticuerpos antifosfolípidos. Como dije antes, en una pregunta anterior, tenemos muy pocos datos de qué es lo que sucede con estos anticuerpos durante el episodio trombótico agudo, por lo que no sabemos si estos anticuerpos pueden ser, o el nivel de estos anticuerpos es importante para el monitoreo de la enfermedad. Sí sabemos que aquellos pacientes, cuantos más anticuerpos tienen, mayor es el riesgo de tener episodios trombóticos o complicaciones obstétricas. Otra de las preguntas es, ¿hay estudios relacionados en el tratamiento del síndrome antifosfolipídico con dabigatran, apixaban o rivaroxaban? Hay un estudio, un clinical trial, el investigador principal es la doctora Hannah Cohen de University College London. En ese estudio incluyeron 116 pacientes con síndrome antifosfolípido. La medida del outcome del trial fueron estudios de laboratorio y lo que comprueba este trial es que rivaroxaban tiene una eficacia similar a aquella con warfarina y los episodios trombóticos, las recurrencias y los episodios de sangrado no fueron diferentes entre los dos grupos. Este clinical trial se está por publicar próximamente, así que atentos que saldrá en cualquier momento. Para aquellos que quieran tener alguna información mayor sobre este trial, hay un abstract publicado en la reunión de la International Society of Thrombosis and Hemostasis de junio de este año. Y el abstract debe estar accesible. La pregunta 22, y creo que esta va a ser la última, es, ¿hay una baja de plaquetas en este síndrome o se reporta en el hemograma plaquetas bajas, pero las plaquetas están ahí? ¿Afecta las plaquetas? Bueno, hay una asociación de trombocitopenia con el síndrome antifosfolípido, al punto que trombocitopenia era uno de los diagnósticos, de los criterios de clasificación de síndrome antifosfolípido cuando se reportaron los primeros criterios de Alarcón-Segovia.
Se sabe que alrededor del 30% de los pacientes con síndrome antifosfolípido tienen plaquetopenia, aunque en general es leve y no requiere tratamiento. Creo que estas son todas las preguntas y paso a Brenda. Brenda. Thank you, Laura. Muchas gracias again for such an informative presentation and for taking our questions. I want to let our audience know that this webcast will be available on demand viewing through May of 2016. You'll receive an email from LabRoots alerting you when this webcast will be available for replay. And we invite you to forward that announcement to your colleagues who may have missed today's live event. Before we close, any last comments from Dr. Bortolacini? No, solo agradecer a la audiencia hoy y espero que hayan disfrutado de esta presentación. Muchas gracias por su atención. Thank you. I'd also like to thank our sponsor, Nova Diagnostics, for making today's educational webcast possible. That's all for now. We hope we see you again. Thank you.